Sí, bueno, una vez ya, como dices tú, eliminados, pues bueno, centrarnos en la liga, que es lo importante, y a ver qué hacemos este sábado en Valencia, a ver si nos podemos traer los 3 puntos. Sí, bueno, hemos trabajado durante la semana, jueves y viernes, trabajando para el partido del sábado del Valencia. Pepe ya y el míster nos ha explicado cómo juegan, un poquito ya los conocíamos del año pasado y bueno, hemos trabajado para ir allí, ya sabemos cómo han planteado el partido y bueno, contrastaremos el juego que hacen. Pues sí, primer desplazamiento, ¿no? Valencia, un filial, equipo imprevisible, ¿no? Porque los filiales son los típicos equipos que te pueden hacer un partido impresionante y un partido decepcionante, pero esperamos que el equipo esté en una línea como la que se mostró el domingo pasado y a partir de ahí creo que tendremos nuestras opciones para sacar los 3 puntos. Fue una eliminación, pero las sensaciones que tuvo el equipo dentro del terreno de juego pues fueron buenas, el equipo estuvo consistente defensivamente, a salvo de un par de ocasiones que tuvo Llagostera. Y luego tuvimos nuestras opciones, ¿no? En un campo muy difícil, con un equipo complicado y bueno, el equipo, las sensaciones no fueron del todo malas. Sí, hombre, está claro. La Copa era una competición bonita que nos hacía ilusión, no ha salido bien, pero bueno, no hay que olvidar que el inicio de liga fue muy bueno y ahora a seguir en la misma línea. Sí, 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 puede hacer el partidazo del siglo y que no veas la pelota o puede tener errores en defensa. Mira, eso es lo que tiene la juventud. Nosotros vamos a intentar apretar, a imponer nuestro fútbol allí, aunque ellos quieran tener el balón y nada, vamos allí a llevarnos los 3 puntos sin duda. El vestuario está genial, a pesar de la derrota de este miércoles, esto acaba de empezar y la liga nos hace mucha ilusión y es un año complicado pero bonito, o sea que el vestuario está animado.